Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de un tema muy importante. ¿Qué sucede cuando su caso de ajuste de estatus es negado por una oficial de inmigración del USCIS, de la Agencia de Ciudadanía e Inmigración? ¿Por qué sucede esto? Veremos cuáles son las consecuencias y cuáles son las posibles soluciones que usted puede tener en relación con ello. No se mueva porque ya regresamos con este tema de contenido. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos a que le des like a este video para que muchos se beneficien de este material de contenido. Igualmente te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales para que goces de mucha más información, para educarte y para que logres ese sueño americano. Pues por supuesto hoy hablaremos de un tema muy importante que pues tiene que ver con la negación de su ajuste de estatus. Ese ajuste de estatus pues obviamente está directamente relacionado con la obtención de su residencia permanente. Es decir, usted pasa de un estatus legal a otro estatus legal, que es el de residente permanente, con el propósito de obtener su green card, su residencia permanente. Pero es muy frustrante porque puede existir esa entrevista al final de ese proceso en la cual el oficial de inmigración no está totalmente convencido de sus argumentos, de su evidencia relevante para su caso bajo la preponderancia de la evidencia y por consiguiente su caso va a ser negado. Entonces puede ser negado, puede existir una notificación de intento de denegación o puede existir definitivamente un request for evidence, una solicitud de evidencia adicional, pero también puede existir una negación del caso. Inclusive usted puede negarle el caso en la misma entrevista. Así que, ¿cuál es, diría yo, que el primer paso que debemos tener en cuenta para evitar esa negación? Pues estar asesorado de un profesional, preferiblemente de un abogado de inmigración de aquí de los Estados Unidos, para que usted pueda evitar esta desafortunada decisión por parte de un oficial de inmigración. El profesional lo va a llevar a usted a través del camino correcto con el propósito de que usted lleve a cabo la evidencia y compile la evidencia relevante para dicho caso, porque todos los casos tienen sus particularidades y sus características especiales. Por ejemplo, si hablamos de un matrimonio, deben enviar evidencia con el propósito de que haya una buena fe del matrimonio demostrada. Así que también encontramos un caso de empleado-empleador en donde usted debe enviar evidencia relevante para dicho caso, es decir, que se compruebe que existe esa idoneidad de la relación. También igualmente, y por supuesto uno de los factores más importantes, es que usted tenga un sponsor idóneo, es decir, que no se convierta usted posiblemente en una carga pública, aunque se han determinado parámetros diferentes durante la administración actual del presidente Biden, pero sin embargo la aplicación de la regla de la carga pública persiste, así que usted tiene que estar preparado para ello y tiene que enviar la evidencia relevante para el caso antes de la entrevista, así que tiene que estar preparado en todos esos aspectos para que pues obviamente evite lo que a continuación vamos a analizar. ¿Qué sucede entonces en realidad cuando su caso de ajuste de estatus es negado? Pues lo más importante que usted tiene que saber es que pues puede usted volver a aplicar esa, digámoslo así, ese camino del ajuste del estatus. Puede usted enviar una vez más esa solicitud y pues por supuesto usted va a tener la oportunidad de hacer las correcciones correspondientes, pero tiene que tener en cuenta las características suyas, los determinados aspectos que pues tiene que ver con su caso en particular y sobre todo con su estatus legal. Así que en muchas ocasiones usted no va a tener la oportunidad de llevar a cabo una aplicación nueva porque usted ya no tiene un estatus en ese instante para poder estar aquí en los Estados Unidos y por consiguiente va a encontrar una vez más una negación, así que va a perder dinero, va a perder tiempo y es muy frustrante esto. Es muy importante entonces que ustedes se asesoren del profesional, del abogado, para que ustedes no caigan en ese tipo de errores o ese tipo de frustraciones. Así que tendría otro tipo de oportunidades, tales como por ejemplo apelar, que normalmente no es permitido apelar en estas decisiones, pero puede usted llevar a cabo una solicitud de revisión del caso. Sin embargo, todo esto tiene sus costos, así que en muchas ocasiones es hasta más adecuado llevar a cabo una solicitud nueva de ese ajuste del estatus. Pero como les mencionaba pocos segundos atrás,
pues en muchas ocasiones usted tiene que encontrar las características suyas para efectos de que vea si usted puede llevar a cabo esa segunda opción. Así que es muy importante que ustedes sepan estas dos opciones. Otra opción puede ser usted sencillamente ir a pues a llevar a cabo un proceso consular. Esa sería otra opción, puesto que usted ya no va a tener la oportunidad de estar aquí dentro de ese tiempo pues necesario para poder volver a hacer un ajuste de estatus nuevo. Porque normalmente cuando usted encuentra esa negación, a usted le dan un tiempo muy corto para estar aquí dentro de los Estados Unidos para efectos de que usted, uno, o envíe la evidencia necesaria para pues subsanar todo esto que se ha suscitado de la negación de su caso, o por otro lado, sencillamente usted tiene que irse del país porque usted ya no va a tener un estatus legal aquí para permanecer más allá de ese tiempo, que normalmente son 30 días o 33 días después de la negación de su caso. Usted le va a llegar una negación de su caso y allí va a encontrar las razones del por qué le negaron su caso. Normalmente durante la entrevista el oficial de inmigración le va a argumentar a usted los parámetros que tienen que ver o los factores que tienen que ver con una posible negación. Asimismo, también usted tiene que estar preparado si usted no parte, no se va del país, si usted no tiene una solución futura y usted pues obviamente no tiene la capacidad de estar aquí legalmente en los Estados Unidos, pues no se debe quedar aquí, puesto que usted puede recibir una notificación para comparecer ante el juez de inmigración, es decir, una NTA. Pues esto es muy importante que ustedes lo sepan porque ya cuando usted pasa a la Corte de Inmigración, pues usted va a tener un análisis de su caso con un estándar mucho más alto del que tuvo cuando estuvo con el oficial de inmigración durante esa entrevista en esa primera instancia. Entonces, esta segunda instancia, este segundo nivel, cuando usted pasa ya al al juez de inmigración, pues por supuesto va a tener un estándar mucho más elevado de análisis de su caso y pues conlleva una extensión mucho más relevante de su línea del tiempo hacia el futuro. Así que es muy importante que ustedes se asesoren de su abogado de inmigración desde un inicio con el propósito de que ustedes no lleven pues su caso a esta instancia de denegación. Pues recapitulemos un poco ya para culminar nuestro video. Muy importante que ustedes sepan qué es el ajuste de estatus. Usted debe estar aquí de manera legal, debe ser admitido a los Estados Unidos de manera idónea y pues obviamente cuando usted esté aquí de esa manera usted puede hacer el ajuste de estatus. El ajuste de estatus se puede llevar a cabo de diferentes maneras y a través de diferentes caminos. Uno de los caminos más comunes puede ser a través de una petición familiar porque usted ha contraído matrimonio con un ciudadano americano, con un residente permanente, es un F2A por ejemplo, y usted tiene la capacidad de estar aquí en los Estados Unidos de manera legal. Fue admitido, como les digo, y no tiene ningún tipo de inadmisibilidad y tiene los criterios de elegibilidad satisfechos en relación con la ley de inmigración o Immigration of Nationality Act. Así que muy importante que tengan en cuenta este primer concepto. Segundo, como les mencioné, para evitar una negación futura, pues asesórese de su abogado desde el principio para evitar todo este tipo de procesos frustrantes hacia el futuro. Tercero, pues las consecuencias pueden ser que usted pueda optar por una revisión de su caso, lo cual es normalmente pues muy difícil que a usted le escuchen este tipo de argumento. Sin embargo, asesore de su abogado si es factible esa decisión, pero también tenga en cuenta los costos y el tiempo que usted debería quedarse aquí para estar pendiente de esa respuesta adicional que necesita por que usted carece de un estatus legal muy posiblemente o porque usted no puede estar aquí más en los Estados Unidos por una u otra razón. También igualmente la otra opción que tiene es reenviar una vez más o someter una vez más su caso para que pues usted corrija, haga los correctivos necesarios y así pueda usted tener un éxito en su caso. Y tercero, pues, o cuarto, usted tendría la opción de pronto de que sea notificado para comparecer ante el juez de inmigración, lo cual es bastante difícil porque ya pasaría usted a una instancia más elevada de estándar, es decir, su caso va a ser analizado mucho más estrictamente para que usted sepa todos esos aspectos. Hay otros aspectos como lo que tiene que ver con los perdones, con las características propias de su caso, si usted está ajustando a través de un caso de VAWA, un caso de visa U,
Bueno, existen muchas otras alternativas, pero tiene que tener en cuenta cómo ingresa usted, los criterios de elegibilidad, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Los esperamos en una próxima oportunidad. No se olvide darle like a este video para que muchos se beneficien de esta información de contenido. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria. Espero que les haya gustado este video y que sea de gran utilidad para usted. Gracias una vez más.